tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Televisión Canaria. Aprovechando que las cañadas del Teide muestran su mejor cara con la floración estos días, y aprovechando también que se cumplen 4 años de la declaración como Patrimonio de la Humanidad, hemos invitado a nuestro estudio a Manuel Durbán, que es el director conservador del Parque Nacional del Teide. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días y muchas gracias por tu amable invitación a venir a este programa. Bueno, el agradecimiento es nuestro porque vamos a hablar de cosas muy interesantes del Parque Nacional del Teide, pero de entrada tengo que explicar que desde el 1 de enero de este año es usted trabajador de la comunidad autónoma, porque ahora la gestión pertenece a la comunidad autónoma. Pues sí, pero desde el 1 de enero de 2010. Ya es 1 año y 6 meses los que llevamos dentro del gobierno de Canarias. Y probablemente en poquito tiempo pertenecerá usted al Cabildo de Tenerife. Pues casi seguro que sí, es una decisión política, pero bueno, ya hay tomadas acuerdos por parte de la Comisión de Parques Nacionales de Canarias y yo considero que probablemente el 1 de enero de 2012 el Parque Nacional del Teide y por lo tanto todos sus medios y trabajadores pasaremos a formar parte del Cabildo Insular. ¿Y este cambio Manuel Durbán lo entiende como positivo? ¿Se gana? Hombre, yo creo que una administración potente, cualquier administración potente que tenga voluntad política y considere el Teide importante y le aplique los presupuestos que necesita, puede gestionar bien el Parque Nacional del Teide. No cabe duda que el Cabildo Insular, por la cercanía al ciudadano, cumple, además de estas otras condiciones, cumple esta otra condición. También es cierto que todo tiene sus pros y sus contras. No digo el caso del Cabildo de Tenerife, que es una institución que todos conocemos, con un gran prestigio, con una maquinaria administrativa y técnica impresionante, etcétera. Pero sí es cierto que cuanto más cercanas están las cosas al ciudadano, tiene un pro, que es estar cerca al ciudadano, tener mucho más conciencia de lo que la gente quiere, pero tiene un contra, que es la posibilidad de presiones espurias, etcétera. Creo que en el caso concreto de Tenerife esto no va a pasar porque, ya digo, es una institución con un enorme prestigio, con una dimensión técnica, administrativa y política también, por supuesto, que va a hacer que funcione muy bien el Parque Nacional. Pero bueno, ya sabemos que este modelo se pretende aplicar a otros parques nacionales de Canarias, al resto de los parques nacionales, y sí que es verdad que hay otras administraciones, hay otros cabildos donde, por ejemplo, ha gozado de inestabilidad política. Eso no sería bueno para un parque nacional, ¿no? Yo creo que me refería un poco para eso, efectivamente. Espero que no, Yo creo que todos los cabildos insulares tienen sus parques como sus joyas insulares y que van a hacer lo posible y lo imposible porque estén bien gestionados. Pero sí es cierto que en algunas islas menores puede haber problemas, por lo menos inicialmente, para dotar una dinámica realmente de funcionamiento a los parques nacionales, evitando inestabilidades que en cuestiones de naturaleza, de recursos naturales, siempre suele ser indeseable. ¿Presenta el Parque Nacional del Teide estos días su mejor cara, su cara más atractiva, más bonita? Pues yo creo que sí, junto con el invierno, con las primeras nieves, que es otra de las épocas en las que los ciudadanos de la isla acuden masivamente. Yo creo que la época más bonita, sin lugar a dudas, es la primavera. Y dentro de la primavera, tal vez la floración de los tajinastes. Porque, como usted sabe, la naturaleza es... Como tú sabes, si me permites que te diga, la naturaleza es sabia, entonces no florecen todas las plantas al mismo tiempo, porque si no, no habría forma de lograr una buena polinización. Primero empieza la pajonera, luego la retama, etcétera. Pero yo creo que el momento más impresionante, sin lugar a dudas, es cuando florecen los tajinastes. El tajinaste rojo, que es uno de los emblemas del Teide, junto con la violeta, pero... Para desgracia, la violeta es muy pequeña, no tiene el porte que tiene el tajinaste rojo y es una de las mejores épocas para visitar el parque. ¿Cuánto tiempo tenemos a los tajinastes en flor, Manuel? Pues ya llevamos 3 semanas. Por desgracia, ya esta semana ha empezado ya el calor a ser realmente fuerte y sobre todo la calima. Con lo cual, la parte sur del parque, que estaba absolutamente espectacular, es posible que este fin de semana empiece ya a decaer un poco. Lo que sí aconsejo al que se quiera acercar al Parque Nacional del Teide es que camine un poco, que entre por 7 cañadas, porque la floración en 7 cañadas ha venido más retrasada, con lo cual los tajinastes estarán en su mejor momento este fin de semana. O sea que hablamos de una belleza hasta cierto punto efímera, ¿no? Pues sí, el tajinaste rojo es una planta muy peculiar, vive 3 años, durante los 3 años es un rosetón de hojas de 40-50 centímetros de altura. En los 2 últimos meses de su vida pega
si se me permite la expresión, un estirón hasta alcanzar incluso 3 metros de alto. Se llena de flores, disemina las semillas y, como todo el mundo puede comprender, después de ese gran esfuerzo de crecer 3 metros en 2 meses, diseminar sus semillas, etcétera, pues la planta se agota y muere. Bueno, tenemos que también comentar que hay un producto que se hace con las flores de ese tajinaste, que en realidad lo hacen las abejas, que es una de las maravillas que tenemos en Canarias, ¿verdad? Pues yo creo que sí, las mieles del Teide, las mieles de la cumbre de Tenerife son apreciadas por todos los entendidos. Yo no sabría con cuál quedarme, si con la sólida de tajinaste o con la más líquida de la retama. De la ¿no? retama, efectivamente, es lo que iba a decir. La de la retama también tiene un gusto especial. Una cremosidad, ¿no? Una cremosidad distinta a la del tajinaste. Yo creo que son dos variedades, pero las dos inigualables. Es curioso porque, por ejemplo, estos productos no los conoce mucha gente y, sin embargo, son una de nuestras riquezas, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Una de las cosas que yo creo que va a poder acercar la entrada en el Cabildo es, por ejemplo, poner en valor la marca Miel del Parque Nacional del Teide. Tomamos en cuenta que el Cabildo también tiene la Casa de la Miel, que es una institución que ha hecho muchísimo por la apicultura en la isla. Bueno, vamos a ligar esta exquisitez con una marca que es Parque Nacional, que a nivel internacional tiene un prestigio absolutamente reconocido. Yo creo que eso le daría un plus, un valor ante el turista, que podría hacer que nuestros apicultores recibieran un valor añadido a su esfuerzo. Además, el esfuerzo de los apicultores en las cañadas es grande, ¿no? Por las condiciones. Desde luego, cualquiera que trabaje en las cañadas sabe que no es lo mismo trabajar en la costa o en medianías que trabajar en las cañadas. El sol, las temperaturas, la sequedad del ambiente. Yo he visto en algunas ocasiones, cuando por distintas causas se rompe el agua, los depósitos de agua que tienen, las abejas absolutamente nerviosas, etcétera, y entrar en esos apiarios, en acercarse a las colmenas, es una tarea al alcance de muy poca gente. Nuestros apicultores saben perfectamente manejar este tema. El Parque Nacional del Teide es el Parque Nacional de España más visitado. Sí, y con diferencia. Tenemos una media de unos 3 millones de visitantes, hemos tenido puntas de hasta acercarnos a los 3.800.000. El año pasado, por diversas circunstancias, nos quedamos en 2.600.000, 2.700.000. Vos en cuenta, tuvimos el problema del volcán islandés, que evitó muchos vuelos, pero sobre todo también las nevadas. Cada sábado o cada domingo con nieve en el Parque Nacional se acercan al mismo 45.000 personas. Usted multiplica un año que haya 4 fines de semana con nieve, son 45.000 por 8. Con lo cual la cifra de visitantes, si para los años con poca nieve, baja las cifras. Yo creo que ese es el diferencial fundamental, el de días, fines de semana con nieve. Pero el segundo Parque Nacional es Picos de Europa y no llega, está por 1.600.000 visitantes. Y el tercero es Timanfaya, que aquí tengo que decir que el mérito de Timanfaya es el mérito y la carga. Pues no es lo mismo soportar 3 millones de visitantes en 20.000 hectáreas, aproximadamente, que tiene el Teide, que soportar 1,5 millones en 4.000, 5.000 hectáreas, que es Timanfaya. El número de visitantes por hectárea es mucho mayor. Bueno, allí también tienen otro modelo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el modelo de Lanzarote comparado con el del Parque Nacional del Teide? Bueno, tiene un control mucho más estricto de la visita. Sí es cierto que... Para aquellos que no lo sepan, en Lanzarote, aunque me imagino que casi todos hemos estado en Timanfaya, en esa maravilla también del Parque Nacional, pero todo el mundo que quiera acceder a ese Parque Nacional tiene que hacer una visita guiada, además en una guagua, ¿no? A no ser que se pida un permiso específico para alguna ruta, ¿no? No todo el mundo, pero sí, vamos a ver. El islote de Hilario es propiedad del Cabildo de Lanzarote, la carretera de acceso también. Entonces, el que quiera acceder con vehículo a ese lugar tiene que pagar una entrada que supone un servicio, que es el parking, y la ruta con la guagua por la ruta de los volcanes. Hay otras rutas que proporciona el Parque de Timanfaya, que son gratuitas, y hay otras, la zona de costa, uno puede entrar libremente por la zona de costa sin ningún tipo de permiso. O sea, lo que pasa es que la imagen que nos llevamos casi todos es la de la ruta de los volcanes, que efectivamente es la turística, digamos. Es la turística, el Cabildo cobra los servicios, pero teóricamente en España no se cobra por entrar en los parques nacionales. ¿Ese modelo se podría trasladar al Parque Nacional del Teide? ¿De que se hiciera una ruta guiada parecida, de esas características, o no tendría sentido, Manuel?
Vamos a ver, el Teide es diferente, tiene obviamente temas muy diferentes y, por ejemplo, la carretera que atraviesa el Teide no es, digamos, de propiedad privada del Cabildo Insular. La propiedad que atraviesa el Teide comunica pueblos de nuestra isla, es de dominio público y tiene servidumbre de paso. No se puede cerrar la carretera, como sí se puede cerrar la carretera que da acceso al islote de Hilario, con lo cual las consideraciones son distintas. Pero yo sí que creo que, aun cuando el acceso o los servicios básicos no se deberían cobrar, sí que creo que determinados servicios no básicos, yo que sé, una ruta guiada, un parking vigilado, o un audiovisual de primera calidad en un centro de visitantes, etcétera, esas cosas podrían y tal vez deberíamos ir pensando en cobrarlas. Además, ¿necesita el Parque Nacional del Teide más ingresos? Pues hasta la fecha no, pero ya sabe usted cómo está la economía de nuestra comunidad, la economía de España en general y la economía mundial ya a nivel global. ¿Con qué presupuesto cuenta el Parque Nacional del Teide? Pues el Parque Nacional contaba el año pasado con 2.600.000 euros de presupuesto de inversiones y unos 2,5 millones de gastos corrientes. Debido a la crisis que hemos sufrido todas las administraciones públicas y obviamente todos los ciudadanos privados, todas las empresas, en estos momentos pues tenemos un 27% menos en inversiones y un 10-15% menos de capítulo 2. Y me temo que si la economía no va para adelante, pues habrá que hacer más recortes, es algo que nos viene impuesto. Con lo cual yo creo que es hora de ir pensando en qué es un lujo. Ofertar al turista una ruta guiada gratuita. No es un lujo informar al turista de las oportunidades, de los sitios que puede ver, pero sí es un lujo que pueda ver una película de 15 minutos o un museo magnífico. En estos momentos se está haciendo un museo financiado por Parques Nacionales de Madrid, en el nuevo centro de la Orotava, con un importe aproximado de 4 millones de euros. Estamos hablando de muchísimo dinero. Obviamente está contratado desde hace ya varios años. Si no, esto no podría llevarse a cabo. Pero claro, esto ya no es un servicio básico al ciudadano, sino que ya estamos hablando de dar servicios de calidad. Obviamente también tendríamos que ir pensando, habría que pensar, por supuesto, en precios distintos para los residentes y para el turista, o incluso días gratuitos para todos, no sé, claro. Hay muchos sistemas. Me comentaba Manuel Durbán antes de empezar el programa un dato que no sabía, y es que, por ejemplo, en el rodaje de Furia de Titanes no se cobró nada. No, el Parque Nacional del Teide no cobra nada nunca. Pero, sin embargo, por ustedes tuvo un coste el rodaje de esa película. Pues efectivamente, vamos a ver, solo en las semanas anteriores al inicio del rodaje, pues hubo, si no me equivoco, casi 30 visitas a lo largo de todo el parque, guiadas con personal del parque, con el personal de localización de la Warner, de la empresa canaria que llevaba al tal, para ver cuáles eran los mejores lugares, también para explicarles a los productores que había determinados lugares que, por más bonitos que fueran, por ley, por normativa, no se podía entrar allí. Porque hablamos de espacios muy delicados. Exactamente, hay zonas que son zonas de reserva y únicamente se puede entrar con motivos científicos y con una autorización muy estricta. Pero bueno, hubo que acompañarles, son 40 jornadas, de 30 a 40 jornadas de personal del parque. Durante todo el rodaje hemos tenido, nuestros agentes medioambientales y forestales han tenido que estar pendientes de que se cumplieran los condicionantes para evitar daños en la vegetación, etcétera. Todo eso indudablemente tiene costes. También reconozco que la película supone para la isla de Tenerife un magnífico escaparate a nivel mundial, y que por otra parte también para el sector audiovisual de la isla, que cada vez está cogiendo mucho más empuje, convertir la isla de Tenerife en un plato natural también es... ¿Y ya han llegado personas preguntando por el lugar donde se rodó Furia de Titanes? Bueno, de hecho, a Furia de Titanes 1, la primera parte de esta saga, hay una empresa tinerfeña situada, creo que en Patea tus Montes. Patea tus Montes, que hace una ruta, la ruta de Furia. No se llama ruta Furia de Titanes porque tiene copyright Furia de Titanes y parece que tuvieron problemas, pero se llama la ruta de los Titanes, donde se pasea, donde se lleva a los turistas que lo desean en aquellas localizaciones donde se rodó la película. ¿Y es compatible rodar películas en un espacio tan delicado, en un parque nacional del Teide, con la conservación?
Vamos a ver, hay zonas del parque que, como he dicho antes, son zonas de reserva y ahí no se puede entrar, pues hay especies muy delicadas, etcétera. En otros lugares se puede hacer, pero siempre con unos condicionantes muy estrictos. Se les ha requerido a la productora y a otros que quieren realizar actividades en el parque un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental muy estricta, condicionantes, supervisión, seguimiento, etcétera. ¿Y lo entienden estas grandes productoras o se piensa que llegan a un sitio como Canarias y pueden hacer lo que quieran? Lo entienden perfectamente. Yo creo que les da seguridad jurídica. No olvidemos que hay muchísimos paisajes en muchísimos lugares, pero que estas grandes productoras que invierten muchísimo en traslados, en personal, en tal, no tienen, llegan a determinados países, no quiero señalar en ningún sitio, pero donde por los propios regímenes que existen no hay seguridad jurídica. Empiezan a rodar y de pronto a lo mejor les aparecen tres camiones de militares. Tres camiones de militares y dicen, mire, son 10 millones de tal y no aceptamos cheques, por decirlo de una manera muy gráfica. Entonces la seguridad jurídica que les da a ellos tener una autorización en regla, con unos condicionantes, pero que no deja de ser una autorización absolutamente válida y que no se puede derogar, etcétera, yo creo que esto les vale la pena. Y si además no pagan nada, bueno, y si además no pagan nada, pues muchísimo. Yo creo que de todas maneras los costes que podría suponer esto, comparado con lo que es una producción de este tipo, son mínimos. Yo creo que con un minuto, ¿qué digo? Un minuto, con medio minuto de rodaje del actor principal pagaría todos los gastos generados, vamos, de sobra. Porque ¿cuánto podría costar esto para una productora? Si le fuéramos a facturar al final los costes que ustedes han tenido. Yo creo que no iría más allá de, no sé, estoy hablando por ahora, pero pueden ser 15.000 euros, 15.000 euros como mucho. 15.000 euros. 15.000, vamos, como muchísimo. Claro. ¿Y hay muchas productoras interesadas en grabar en las cañadas del Teide? Bueno, no productoras del nivel o del volumen de la Warner, pero tenemos más de 100 solicitudes de rodajes fotográficos, de vídeo, de cine. ¿Para este año? Sí. ¿100? Sí, ya llevamos casi 100. El año pasado creo que fueron 120 y algo las autorizaciones que se dieron. Manuel Durban, ¿y nos sorprenderían los lugares de donde vienen a grabar? Pues yo creo que sí, vienen desde obviamente la inmensa mayoría son europeos y la mayor parte se trata de revistas de moda de muy alto nivel o de vehículos también de muy alto nivel, pero hay de todo, desde spots musicales, desde videoclips musicales, tal, y vienen desde lugares remotos, desde Japón, la inmensa mayoría, ya digo, son europeos, Alemania, Inglaterra, algo menos Francia. ¿Y la grabación que más le ha sorprendido, Manuel? Bueno, esto es un programa tal. Hubo una vez que nos dijeron que se había hecho un rodaje de una película pornográfica en el Parque Nacional del Teide. Yo realmente no se había dado autorización, pero parece ser que a las 6 de la mañana, a primera hora, algunos avispados pues rodaron algunas escenas y parece ser que es cierto. De todas maneras, de las autorizables o de las que yo he autorizado personalmente... O sea, pero esa está autorizada, lo que pasa es que no en esos términos. No estaba autorizada en absoluto. O sea, lo que pasa es que se rodó... Todavía recuerdo un antiguo guarda, que era un antiguo cabrero, que desde aquí le doy mis recuerdos ya jubilado, que afirmaba que había visto a unas señoritas como Dios las trajo al mundo por ahí, y el resto de compañeros dijo, venga, hombre, por Dios, no cuentes tal, porque estoy hablando ahora pues 18 años, estoy hablando hace muchos años y tal. Pero esto fue hace poco lo que nos cuenta, ¿no? No, lo de la película esta es de hace 18 años. 18 años. Hace muy poco, por ejemplo, pues autorizó unas fotografías para Playboy. Bueno, Playboy es una revista legal, tiene el mismo derecho que tal y no eran pornográficas en absoluto, pero la verdad es que hay cosas muy curiosas. Una famosa marca de vehículos, todavía recuerdo que subieron unos cuantos fans con sus vehículos de muy altísima gama y uno de ellos tuvo la desgracia de salirse de la carretera y chocó contra el mal país y puede imaginarse cómo que se quedó en el coche, ¿no? El vehículo. Pero bueno, son anécdotas pequeñas, anécdotas sobre los rodajes que siempre son curiosas. Pero es un escenario que se presta a todo, ¿verdad? Pues sí, porque tiene de todo. Tiene desde carretera para poder rodar coches, tiene lugares que parecen absolutamente salvajes y sobre todo la apariencia volcánica que te da mucho juego. Tanto los lapillis, la piedra pome de las minas de San José como las coladas a los malpaíses del Tabonal Negro, de otros lugares, las coladas negras de las narices del Teide. Y luego la luz, que es muy importante. Es absolutamente diferente rodar al amanecer a primera hora, al mediodía, por la tarde,
distintas temporadas del año son absolutamente distintas. Y digo esto para el rodaje y digo esto para la visita. Yo, mira que he subido a veces al Teide y no recuerdo ver dos imágenes iguales. La luz, con la hora del día, con la época del año, juega y te cambia totalmente el paisaje. Estamos hablando con Manuel Durbán, que es el director conservador del Parque Nacional del Teide. A mí me gustaría preguntarle, ¿y ahora mismo problemas serios de conservación tenemos, Manuel? Pues yo creo que los dos graves problemas que tiene el parque, por un lado, son los herbívoros introducidos, el conejo y el muflón. El conejo se introdujo en la época de la conquista y el muflón a principios de los años 70. ¿Cuántos muflones tenemos, Manuel? Pues afortunadamente el último censo nos da una cifra de que no llega a 40 ejemplares. Pero son guerreros. Pero sí, y además es muy relativo, porque los censos son del Parque Nacional del Teide. Los censos se hacen en el interior del parque. El problema es un problema a nivel insular, o sea, el muflón tarda menos que nosotros en ir a comprar el periódico de pasar desde un lado de la isla a la otra. Es decir, los censos y los controles tienen que hacerse a nivel insular, y esta es una de las razones por las que, por ejemplo, creo que el tema de que el Teide pase al Cabildo puede ser muy positivo. ¿Cuántas veces ha visto usted el muflón, que es el director? Pues yo 8 veces. ¿8 veces? 8 veces, o sea, no es tan fácil. Pero el común de los mortales casi que nunca lo hemos visto, yo no lo he visto nunca, ¿no? Es complicado por ahí, además el muflón es un animal que se suele mover, suele alimentarse a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. A las horas centrales del día suele estar quieto y no se mueve, con lo cual es muy difícil verlo. Y a diferencia del ciervo, que a lo mejor yo qué sé, pues a 200 metros, a 300 metros, el ciervo ya percibe la alarma y sale corriendo, entonces uno lo ve. El muflón a lo mejor uno puede pasar, tiene una distancia de alarma muy pequeña, a lo mejor pasa uno a 50 metros y el muflón está quieto y no se mueve. Al no moverse uno no lo ve, o sea, es un animal... No es mala la estrategia. No es mala la estrategia, efectivamente. Pero bueno, desde 400 que teníamos inventariados censados, ahora 15 años, yo creo que la curva es correcta. Contamos con la colaboración de los cazadores de la isla de Tenerife y poco a poco vamos controlando y esperemos que lleguemos a eliminar el muflón, no solo del Teide, sino de la isla, que sería lo ideal. El tema del conejo es muy parecido, con diferencias. El muflón puede afectar a una especie en peligro de extinción y extinguirla. Es decir, por ejemplo, cardo de plata, hay 3 poblaciones naturales en el parque, después de alguna reintroducción ya tenemos en algún lugar más, pero ahora unos años pasó una manada de muflones y de un agape se acabó con todos los cardos de plata de esa población. Afortunadamente quedaban semillas, quedaba un banco de semillas en el suelo y al año siguiente pudimos recuperar... Estamos hablando de una especie endémica. Una especie que solamente existe en el Parque Nacional del Teide. Si desaparece del Parque Nacional del Teide, desaparece del planeta. Exactamente. Entonces, por el dichoso muflón. Por el dichoso muflón. Entonces creo que hay que tener esta... El conejo no llega no tiene este efecto porque no se suele comer las plantas enteras, pero sí genera un cambio absolutamente drástico en la vegetación. Todo aquel que camine por el Teide verá que no hay prácticamente retamas nuevas. Los renuevos de retama, las retamas del año, que tienen simplemente el primer tallito, prácticamente desaparecen. Es un manjar para el conejo y está generando verdaderos problemas para la regeneración de la retama. Porque la retama está además en un momento en el que intenta recuperar el espacio perdido de los últimos años, ¿no? Pues absolutamente, hemos cercado grandes extensiones del parque, sobre todo las que se vieron afectadas por el incendio del año 2007, que afectó a toda la isla y afectó casi a 500 hectáreas del parque. Y nos hemos visto a vallar estas zonas quemadas precisamente para evitar que el conejo haga una preselección de las plantas que van a surgir. Y nos damos cuenta que en todas las zonas valladas la retama crece sin ningún tipo de problema. Vemos renuevos nuevos, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que sin el conejo la vegetación del parque sería bastante distinta, o sea, la composición florística. ¿Y se puede hacer algo con el conejo y con el muflón para controlarlos un poco más? Con el conejo, erradicar el conejo es una especie que donde se ha introducido es imposible erradicarla. El plan rector lo que prevé es que todas las campañas pues disminuir la población al menos un 80%, y aquí tenemos que contar y contamos con la inapreciable ayuda de los cazadores. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo se defiende tanto a los cazadores del parque? Yo siempre he dicho, el conejo no tiene depredadores naturales. Si no fuera por los cazadores de nuestra isla, que año tras año suben arriba y colaboran, eliminan
una parte importante de la población, realmente el paisaje vegetal que vemos en el Parque Nacional no sería el mismo ni muchísimo menos. O sea, gracias a ellos. Tiene inconvenientes, porque no todos, como en cualquier colectivo, hay pues, una pequeña parte de cazadores que pueden ser más o menos irresponsables y, bueno, pues a lo mejor disparan a alguna otra especie que no deberían, pues a una paloma bravía o tal, pero bueno, yo creo que en conjunto, con diferencia, la labor que hacen es inestimable. Si usted tuviera que quedarse solo con una especie del Parque Nacional del Teide, ¿con qué se quedaría? Imagine que solo puede salvar una de las especies, porque se va a destruir el Parque Nacional del Teide. Eso es como preguntarle a uno que si prefiere que se muera papá o mamá. No me atrevería a dar ninguna respuesta en absoluto. Además, un parque no es solamente una especie, un parque es el conjunto. Un parque es una familia de especies que además interaccionan unas con otras. No me atrevería a dar ningún tipo de respuesta. ¿No hay una especie más valiosa? Hombre, especies valiosas son aquellas que están en peligro de extinción y que además únicamente están en el Parque Nacional del Teide. Tenemos unas cuantas, tenemos el cardo de plata que he comentado antes, tenemos la Silene nocteolens, tenemos la Bencomia stipulata, que solo existe en el Teide y en los altos de la caldera de Tauriente. Hay muchas que solamente existen en el Teide. Tenemos el Gigantemum juliae, una especie que se descubrió ahora escasas décadas y que quedaban pues menos de 40 ejemplares naturales. Hemos conseguido garantizar su supervivencia con bancos de germoplasma, reintroduciendo, etcétera. Pero no me atrevería a decir esta sí y esta no, en absoluto. ¿El Parque Nacional del Teide tiene guías acreditados? ¿Cualquiera puede ser guía en el Parque Nacional del Teide y decir lo que estime oportuno, o hay una acreditación específica? Hay una acreditación específica. El parque acredita los conocimientos para ejercer de guía en el Parque Nacional. Eso viene recogido en la normativa del parque, en el propio plan rector. Ahora, eso sí, el parque no concede el título de guía. El título de guía es una titulación oficial del Gobierno de Canarias que la concede el Gobierno, la Consejería de Educación. Pero quiero decir, ¿cualquiera se puede subir en una guagua con un grupo de turistas, pararse en Roque Sillado y empezar a explicar allí lo que estime oportuno o no? Se hace, cada vez menos, pero se hace, pero eso incumple dos normas. Por una parte la de educación, al no tener la titulación de guía, y por otro la del parque, para tener una acreditación. El parque lleva ya 14 años aproximadamente impartiendo cursos gratuitos a todas aquellas personas que lo solicitan, para formarlos precisamente para que sepan que cuando llevan a algún turista o alguien, pues que lo que expresan, que lo que comunican sea la verdad, etcétera. Luego ¿Usted, por ejemplo, le ha explicado lo del guanche mal enterrado? A mí me lo han explicado y me han señalado el roque cinchado como si fuera el dedo de Dios. He oído verdaderas animaladas racistas sobre los guanches y los canarios, explicadas por gente que es que probablemente acababa de llegar del avión de Glasgow, de Düsseldorf o de Salamanca, tampoco vamos a tal, y nada más bajar el del avión se juntan se meten en una guagua y le intentan explicar a sus compatriotas que es el Parque Nacional del Teide sin tener absolutamente... O sea, que barbaridades unas cuantas, entonces. Barbaridades unas cuantas. Entonces lo que intentamos evitar es eso, cursos gratuitos para que las personas puedan tener un certificado que les damos después de no solo el curso, luego tienen que pasar un examen, es decir, es un examen para ver si han aprovechado el curso y se les da una acreditación de conocimientos. Yo creo que es fundamental si queremos conseguir una calidad de visita. Creo que ese es otro reto con los herbívoros que comentabas antes. La conservación de los recursos está más o menos garantizada, llevamos ya bien enfocada durante muchos años. Yo creo que el reto del Parque Nacional del Teide, sin lugar a dudas, es ahora conseguir una calidad de visita. ¿Y cómo podemos darle calidad a las visitas? ¿Qué habría que hacer? Es un tema muy difícil porque no es lo mismo darle una calidad de visita a 10.000 personas que a 3 millones de personas. Pero piense, por ejemplo, que en los centros de visitantes del parque no llega a un 10% las personas que llegan al Teide. Ya son muchas personas, pueden ser 300.000, 200.000 personas las que pasan por los centros de visitantes, pero el resto entran en el Parque Nacional sin ningún conocimiento. Muchos de ellos además van en coches particulares, ni siquiera van con guaguas o con taxistas o con guías que les expliquen. Ya no hablemos de los que van en bañador y con cholas. Y con cholas, o con tacones subiendo al Pico del Teide, que también he visto a personas a señoritas subiendo con tacones. Y no era una competición extraña de la que tenemos en Canarias, ¿no? No era ninguna competición extraña, claro. Luego tienen que participar el 112, la guardería del parque y los tal,
ayudar a evacuar a estas personas que realmente han cometido una imprudencia, vamos, yo no sé si se entraría dentro del maltrato, o obligar o dejar que la novia, la mujer o la hija de una persona suba al pico del Teide con tacones. Yo creo que podría ser una cuestión judicial, me lo estoy planteando ahora porque es importante. Pues sí, no va muy alejado. Bueno, nos queda apenas un minuto. ¿Qué ha ganado el Parque Nacional del Teide después de 4 años como Patrimonio de la Humanidad? Bueno, yo creo que lo fundamental ha sido el orgullo propio del tinerfeño y del canario hacia el Parque Nacional del Teide. Yo creo que es fundamental. Yo creo que el resultado final de toda aquella gran campaña fue el orgullo, porque muchas veces tendemos a menospreciar lo nuestro. Entonces, ver que algo es patrimonio mundial, yo creo que nos llenó de orgullo a todos. Y sin orgullo y sin conciencia de lo bueno y de lo magnífico que tenemos aquí, es muy difícil que la gente se conciencie de que es necesario conservarlo. Luego, prestigio internacional, obviamente, también es fundamental. Y una cierta supervisión de la UNESCO para evitar que cometamos errores y que eso perjudique al Parque Nacional. Lo que no conseguimos es financiación. La UNESCO no da financiación, mucha gente me lo ha preguntado. ¿Y eso supone presupuesto? No. La UNESCO no financia los lugares de patrimonio mundial, salvo países del tercer mundo que estén en peligro crítico. Pues Manuel Durbán, muchísimas gracias por su visita a 30 minutos. Muchas gracias a ti, Mayer, y a vuestra disposición. Y a disfrutar el Parque Nacional del Teide, que de eso se trata, ¿verdad? Eso es una de las recomendaciones que yo haría. Yo creo que este fin de semana el que quiera ver los tajinastes será la última semana, porque ya he dicho antes, las temperaturas y la calima van a hacer que pronto empiece ya la planta a morir, a caerse en la flor y a morir, con lo cual que aprovechen este fin de semana. Muy bien, Manuel Durbán, director conservador del Parque Nacional del Teide, que por cierto me hacía un chiste rápido y me decía, bueno, si entra el Partido Socialista a gobernar el gobierno de Canarias, a ver si sigo siendo director conservador, ¿no? Efectivamente, es un chiste viejo, muy antiguo entre los directores conservadores de parques nacionales. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Durbán. Gracias también a todos ustedes por su atención. Les deseamos que tengan un buen día, que lo pasen bien.